Dime solo... Hola, bienvenidas, bienvenides, bienvenidos a nuestra clase de hoy, del día 5 de noviembre. Bien. En informaciones importantes. Solo ver una cosa acá, que yo ya tengo este formulario listo, solo quiero chequear si está bien estructurado. Solo echar una miradita. Acá. Entonces, déjenme mostrarles una cosita. Voy a compartir la pantalla. Entonces, mira, yo les voy a subir acá dice Finanzas 1, pero ignore por mientras, ¿está bien? Yo les voy a subir un formulario para que puedan ingresar el pedido de recorrección de la solemne, a todos que quieran hacer un pedido de recorrección. Entonces, en este formulario, lo que les voy a pedir es que pongan estos 5 puntos en su pedido de recorrección. Entonces, mi recomendación es que abra un archivo Word, como este, que tenemos acá, ¿está bien? Y copien estos 5 puntos que sale acá. Para poder facilitar la recorrección lo haré yo. Pero a veces los pedidos de recorrección vienen incompletos. Por ejemplo, hay alumno que me dice, profe, saqué una nota, no sé, quiero una nota mayor, pero no me dice nada. Entonces, en el pedido, lo que pido es que ingrese estos puntos. 1, me informe precisamente la o las preguntas que quiere recorrección. Pregunta 1, pregunta 2, pregunta 3, y ojalá pueda incluso copiar el enunciado de la pregunta. Entonces, quiero recorrección en estas preguntas, 1, 2, 3. Después, yo pido que escriba lo que dice la pauta. La pauta ya está disponible, pero yo le muestro en un ratito dónde está la pauta. Entonces, copie la respuesta que dice la pauta. ¿Está bien? Acá. Después, escriba abajito la respuesta que entregaste. ¿Por qué eso? Porque quiero garantizar que me informen bien dónde quiere la recorrección, qué es lo que dice la pauta y cuál es la respuesta que entregaste. Y enseguida me escriba por qué opinas que mereces una nota mejor. Merezco una mejor nota porque, por ejemplo, si bien me equivoqué en esta parte, hice bien en esta otra, cosas así. Entonces, haga su argumentación y finalmente me informe abajo cuál es la nota que opinas que mereces. Porque ahí ya me va a decir al tiro lo que crees que mereces. Y ahí yo voy a analizar estos 5 puntos. No voy a analizar ningún pedido de recorrección que no tenga estos 5 puntos. ¿Está bien? Porque si no, no voy a saber lo que estás queriendo, lo que estás planteando. ¿Por qué tenemos estos 5 puntos? Porque si estuviéramos presencialmente, eso es lo que íbamos a hacer. Lo que les pediría sería una carta con estos 5 puntos. En general, es así que es la conversa, ¿no? Ustedes me dicen, mira, profe, saqué tantos puntos, pero creo que merecería más puntos acá. Entonces, me dice la nota que opinas que merece. Tiene que incluir esos 5 puntos enumerados o no será considerado. Entonces, esto para la solemne. Y así, por ejemplo, si ustedes me dicen tal pregunta, tal cosas, y ahí contesten acá abajo con estos 5 puntos. Después de haber contestado en el archivo Word, por ejemplo, bla, bla, escriben acá, bla, 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 cosas así. Estoy simulando su respuesta, ¿está bien?
Ustedes ven en un archivo Word, copien su respuesta y peguen acá en el formulario. Así, de esta manera. Y aprieten en enviar. Entonces yo les voy a subir este pedido de recorrección. En un ratito más, después de la clase, yo les subo este pedido. La pauta de la Solemne 1 está acá, Solemne 1, y acá es donde van a poder encontrar la pauta de la Solemne 1. En la pauta, lo que les pido que observen lo siguiente. Van a ver que la pauta, las respuestas bien sencillas, ¿está bien? Es como lo que se espera es eso. Entonces, ojo que a veces ustedes pueden haber perdido puntos porque dijeron algo bueno, pero dijeron algo malo. Entonces perdieron un punto por lo que dijeron de malo. Entonces, eso. Y es necesario todos estos puntos. Y ojo, que cuando yo revise la Solemne, yo les voy a revisar posiblemente todo. Entonces es posible que su nota aumente, pero también es posible que su nota baje. Porque voy a revisar todo. Y si hay algo que se equivocó para más, es posible que su nota también baje de valor. Entonces tengan esto en cuenta cuando pidan la recorrección. Pero tampoco seré tan pesado así, pero eso es solo porque lo que pasa es que así como la corrección puede haberse equivocado para menos, también puede haberse equivocado para más. Entonces, saquen un cálculo más o menos si lo que van a lograr de puntos podrá ser mayor a lo que pueden perder. Entonces, eso es lo que les pido. Yo les voy a subir, de hecho, déjenme hacer acá al tiro. Dame un segundito que yo les voy a subir el formulario. Cuéntame. Es que en mi caso, por ejemplo, no es que necesite más puntos en una pregunta, sino que esa pregunta no se me evaluó. O sea, no tiene ni siquiera un comentario, no tiene 0 puntos, no tiene nada. No te preocupes entonces. En este caso es como, no es que vas a estar planteando Como que algo que le faltó. Sí, si es algo que le faltó puntos, vamos a arreglar eso, porque sería injusto no darte el punto. ¿Está bien? Si es algo que faltó evaluación, se faltó punto. Sí, porque, ¿Está por bien? ejemplo, en otras preguntas tengo comentario. O sea, tengo un comentario, pero acá no tenía ni comentario, ni 0 puntos, ni nada, ni uno, ni nada. No, qué malo eso. Qué malo eso. Entonces no tenga temor entonces, ¿está bien? Ya, gracias. Y bien, yo les pido profunda disculpa por los problemas que tuvimos en la solemne, en la revisión. La verdad es que pasó esta tragedia con Matías. De hecho, Matías ni sé si va a poder seguir, pero ya está terminando el año, que le robaron su computadora, tuvo que revisar 2 veces. Entonces, no es lo ideal, pero son cosas que pasan. Entonces, acabo de asignar y le voy a dar un tiempo hasta el lunes, ¿está bien? Para que puedan entregar. Y lo más probable que antes de la clase yo ya tenga todo esto cerrado. Entonces, aquí está. Déjenme asignar. Ya está. Entonces, quiero agradecer una vez más a Zaira por la pregunta. Entonces, acá está el pedido de recorrección, vence el 8 de noviembre, para que todos que creen que hay alguna injusticia o algún error puedan reclamar sus puntos. Una vez más, cuando hagan el pedido de recorrección, sigan los puntos mencionados, entonces no aprieta acá. Eso, déjeme, ficha del alumno, aquí sale. Sigan estos puntos, sabiendo que si es un pedido de recorrección porque la nota, creen que la nota es inferior, sepa que la nota puede aumentar o bajar, ¿está bien? Y si es un problema que no se contabilizó determinada nota, ahí en este caso sean precisos, es decir, no me contabilizó esta nota,
y eso. Y ahí, en este caso, yo solo voy a mirar el punto que faltó y voy a agregar. Entonces, eso. ¿Está bien? ¿Quedó alguna duda? Si alguien tiene alguna duda, es interesante que haga ahora para que quede la grabación. Así los colegas que no pueden estar en vivo ahora ya se sienten de alguna forma contemplados. ¿Clarito todo? Sí, Bien. profe. Perfecto, gracias, Aura. Entonces, bien, vamos a nuestra clase de hoy. En nuestra clase de hoy vamos a hacer lo siguiente. Acá está en archivos, materiales de clase, unidad 6. ¿Está bien? Entonces, acá está el material de clase y acá está el ejemplo y un ejercicio que vamos a hacer, que es un taller que vamos a hacer al final. Y es bien fácil. Es lo mismo que vamos a ver en la clase. Después yo les voy a mostrar este ejemplo, este ejercicio. Y les voy a mostrar cómo resuelve. Les voy a hacer uno con ustedes. Y ahí después ustedes podrán hacer lo que quieran. De verdad, es mucho más rápido que el anterior. Entonces, pongan atención en la clase para que ojalá puedan terminar pronto. ¿Está bien? Toda esta actividad. Partamos entonces. Dame solo un minuto para buscar un vasito de agua. ¿Está bien? Entonces, si pueden, ya bajen este archivo PDF para tenerlos. Vamos. Entonces, empecemos. Entonces, tenemos acá, administración del pasivo circulante. Acá dice pasivo circulante, pero ahora llamamos al pasivo circulante de pasivo corriente, ¿está bien? Es lo mismo, pero con otro nombre. Entonces, vamos a ver el financiamiento a corto plazo. ¿Por qué es importante estudiar eso? Porque en la gestión de las empresas, como vamos conversando en los últimos tiempos, hay que estar siempre preocupado con lo que va a pasar pronto, ¿cierto? En la mayoría de las empresas una preocupación es, tenemos que pagar las cuentas, tenemos que cobrar a nuestros clientes, tenemos que comprar inventario, tenemos que comprar stock. Y ahora, por ejemplo, tenemos que pagar cuentas. Entonces, como esa es una preocupación muy común, en el taller de hoy vamos a hacer algo que es algo que se hace mucho en las empresas a nivel diario, que es cuando un proveedor te ofrece un descuento para pagar anticipadamente sus deudas, si vale la pena aprovechar ese descuento o no. ¿Está bien? Esta es la pregunta. Eso. Entonces, como eso es algo que yo creo que es muy probable que muchos de ustedes les toque hacer en su trabajo, porque imagina, se tiene que pagar una cuenta a la empresa y imagínense nuestra panadería que compró harinas y el proveedor le dice, oiga, puede pagarme en 30 días, 30 días, 1 millón. Pero si tú me pagas en 10 días, te puedo dar un descuento de 2%. Entonces me podrá pagar 980,000 pesos. Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos? ¿Pagamos 1 millón en 30 días o pagamos 980,000 pesos en 10 días? La respuesta es depende. Depende de muchos factores. Entonces hoy día vamos a estudiar
cosas que les va a permitir tomar esta decisión. Entonces, el financiamiento a corto plazo, ¿de dónde nace? Nace básicamente de dos, por lo menos de dos fuentes. Hay una fuente espontánea y otra fuente que no es espontánea. Entonces, ¿cuáles son las fuentes espontáneas? Las cuentas por pagar. En estas cuentas por pagar estoy incluyendo los proveedores, ¿está bien? Los proveedores. Déjeme, hoy día cuento, ojalá me funcione, pero de nuevo estoy con mi... Ajá. Proveedores. Proveedores. Wow, ¿qué pasó? Hay otra reunión. Hay otra reunión en nuestro equipo. Alguien me puede... Déjeme ver acá. Alguien inició una reunión y nosotros estamos en reunión en otro lado. Avisar a la persona que... Qué raro. ¿A alguien más le sale dos clases o solamente a mí? No, profe, que la inició y ya se debe haber salido, entonces ya se cerró la otra. Pero también me Ok. apareció. Porfa, si alguien descubre quién hizo eso, le puede enviar un chat para que se conecte a esta reunión de ahora, para que no pierda la clase. ¿Está bien? Las cuentas por pagar y los gastos acumulados. ¿Sabe quién son los gastos acumulados? Son las cuentas que uno tiene para pagar, por ejemplo, los sueldos, la cuenta de electricidad, los impuestos. Eso se clasifican como espontáneo. ¿Por qué espontáneo? Porque surgen de manera natural de las transacciones diarias de la empresa. Déjeme explicar más. La empresa está funcionando y supongamos que nuestra empresa, nuestra panadería, tiene un técnico de informática que trabaja ahí arreglando los computadores, las máquinas, el sistema, haciendo todo eso. Pero ¿qué es lo que pasa? Supongamos que hoy día es 1 de noviembre. Este técnico va a trabajar todo noviembre y yo le voy a pagar su sueldo solamente en diciembre. Entonces, por más que el técnico haya trabajado 7 días, 10 días, 30 días, mientras trabaja, yo voy teniendo deuda con este técnico, ¿cierto? Porque es su sueldo. ¿Por qué voy a tener deuda? Porque no le pago al tiro. Es distinto cuando nosotros llamamos un técnico a venir a nuestra casa, revisar nuestro computador, el técnico hace el trabajo y te dice, págame al tiro. Pero en las empresas, no. La gente va trabajando y después recibe su sueldo. Entonces, cuanto más funcionarios tienen las empresas, más deudas de sueldo va a tener la empresa. Pero esa es una forma de financiamiento, porque imagina, yo debo al empleado, le debo plata, pero no le pago. Entonces, en este periodo en que el empleado trabaja y no le pago, uno puede considerar una forma de financiamiento espontáneo, porque es una plata, es una deuda que surge, pero no es que surgió porque yo fui al empleado y le dije, oiga, préstame plata. No es eso. Es porque se paga después. Lo mismo con la electricidad, ¿no? Quanto más panes hacemos, quanto más funciona la empresa, más electricidad se ocupa. Y con eso, cuanto más electricidad se ocupa, es común que nos genere unas cuentas por pagar, pero llega la electricidad, la cuenta y tenemos 10, 15 días a veces para pagar. Entonces, es algo que varía, podemos decir, varía conforme la operación. Entonces, eso significa, eso es lo que queremos decir cuando nos referimos a financiamiento espontáneo, porque nace de las operaciones y es una función del nivel de operaciones de la empresa. Cuanto más operaciones tiene la empresa, a veces puede tener más horas extras, más sueldos, más electricidad, más impuestos. Los impuestos, por ejemplo, impuesto sobre la venta. Vendemos, ya tenemos que calcular el impuesto. Ya se hizo la venta, pero el impuesto no se paga al tiro. Se paga a veces
en un mes más o a veces en 3 meses más. Entonces, es una función de la operación de la empresa. Eso es lo que llamamos financiamiento a corto plazo, financiamiento espontáneo. Entonces, una vez que vamos aumentando las operaciones, estas deudas suelen incrementarse y de cierta manera financia parte de la acumulación de activos, porque imagina, hay empresas que tienen que pagar de sueldo 20 millones de pesos, pero eso se paga en un período más adelante. Mientras tanto, mientras, por ejemplo, no tenemos que pagar el impuesto, la electricidad, los sueldos, podría ocupar esta plata para comprar un poco de inventario, por ejemplo. Compro un poco de productos o algunos productos que vendo rápido. Por ejemplo, mi panadería, voy gastando sueldo, voy operando y tengo que pagar sueldo un próximo mes, voy operando y tengo que pagar más impuestos, voy operando y tengo que pagar más proveedores, pero todo eso es un tiempo después. Entonces, en este periodo que me queda de tiempo para pagar, y si tengo la plata ahí en el banco disponible, yo podría comprar más palta, por ejemplo, y vender palta. La palta uno compra y tiene que vender rápido, rapidito recupera la plata. O comprar más tomates, por ejemplo. Entonces, la empresa puede ocupar esta ventana de financiamiento espontáneo para poder financiar acumulación de activos. Obviamente, todas las fuentes espontáneas de financiamiento se comportan de esta manera, es decir, hay cierto grado de criterio por parte de la compañía para definir la magnitud exacta de este financiamiento. ¿Por qué? Por ejemplo, acá en Chile, si alguien me puede decir, es que yo de verdad no sé, pero en Brasil los sueldos, las empresas prefieren pagar 2 veces, 2 veces. Se hace un primer pago el 20, ni todas las empresas hacen eso, y el segundo pago es el día 5 de cada mes. Entonces, el día 20 muchas veces se hace un adelanto, un anticipo, que es 40% del sueldo, ¿cierto? 40% del sueldo base, y el día 5 se paga el 60% del sueldo base, más beneficios y horas extras. ¿Está bien? Entonces, hay empresas que quieren limitar eso porque no quieren estar con tanta deuda pendiente con los empleados. Entonces, la empresa puede administrar, puede, por ejemplo, decidir, ¿sabe qué? A los proveedores vamos a pagar al contado para tener más descuentos. Hay un poco de criterio que permite a la empresa manejar el monto de este financiamiento a corto plazo. Una otra opción es que la empresa busque un crédito comercial. ¿Qué es el crédito comercial? Es un crédito que quien otorga este crédito en general son los proveedores, ¿está bien? En general, cuando hablamos de crédito comercial, en general, pero este término yo creo que ya hay gente que ocupa crédito comercial no solo con las casas comerciales, los proveedores, pero yo he visto gente que ocupa este término como un crédito que se logra en un banco, por ejemplo. O entonces, supongamos que uno compra de estas, como de Cencosud o Falabella, algo por mayor, por ejemplo, y ellos tienen un banco. Entonces, hay un criterio ahí, pero por lo menos acá vamos a dejar en término, vamos a enfocarnos en el caso de los proveedores, ¿está bien? Entonces, acá en el caso de los proveedores. Entonces, este crédito puede ser una fuente significativa de financiamiento a corto plazo por la empresa. Hay algunos colegas, no sé si acá en esta sección hay, que hacen eso, que van, comprar en un supermercado mayoristas cosas chinas, por ejemplo, y a veces les otorgan un crédito de 30 días, 60 días, 90 días para pagar. Y lo que hacen es que compran los productos, por ejemplo, se compra 1 millón de estas capas para celulares, esa cosa que se pone en el celular. Compra 1 millón y lo vende por 3 veces más caro, entonces logra fabricar 3 millones de esto, y después de haber vendido todo eso, paga a la empresa mayorista 1.100.000, por ejemplo. Entonces, se financia con los proveedores. Hay proveedores que son clásicos de otorgar crédito, que es clásico, que después que uno ya tiene un historial con ellos, que ellos les otorga
un tiempo mayor para vender, para que las pymes, las empresas logren fabricar plata, entre comillas, para poder lograr pagar al proveedor. Entonces puede ser una fuente importante de financiamiento. Entonces, supongamos que la empresa tenga una política estricta en cuanto a la prontitud del pago de sus cuentas. Es decir, supongamos que la empresa tiene una política, por ejemplo, de que el proveedor entrega el producto y vamos a pagar al tiro el producto. Entonces, si pasa eso, ahí, es decir, va a seguir un flujo bien directo con la producción. Por ejemplo, si compro harina, pago al tiro. Y si en una semana, por ejemplo, tuvimos mucha demanda de panes, ahora viene Navidad, se vende harto pan de Pascua, por ejemplo. O época del 18, que vende mucha empanada, o la gente toma más once en la casa y todo el tema. Entonces, en este caso, vamos a tener básicamente una fuente de financiamiento que varía mucho con el ciclo de producción. Entonces, eso hay que tener un poco de ojo. Y hay también los descuentos por pronto pago. ¿Qué significa eso? Es cuando el proveedor te dice, el ejemplo que les mencioné, si, por ejemplo, si compramos 100.000 pesos de harina, el proveedor me dice, ok, puede pagarme en 30 días más, pero si tú me pagas en 10 días más, te doy un descuento de 2%. Entonces, en 30 días más, tiene que pagarme 100.000 pesos, pero si paga dentro de los 10 días, puede pagarme 98. ¿Qué significa eso? Vamos a dibujar acá. Vamos a dibujar. ¿Está bien? Acá está la línea del tiempo. Compré las harinas hoy y las harinas me salieron 100. Entonces el proveedor me dice, ¿sabe qué? Te doy un periodo de descuento de 10 días. De 10 días. Eso es lo que vamos a llamar periodo de descuento. ¿Está bien? Porfa, anoten eso. Período descuento. 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 Voy a quedar debiendo lo que me queda acá. 10 días. 10 días, ¿está bien? Es el periodo de descuento. No, voy a terminar de escribir descuento. Descuento. Disculpe que quedó feito. 10 días. Y ese periodo de descuento, si me paga dentro de los 10 días, ¿cuánto tendrá que pagarme? Tendrá que pagarme 98. ¿Sabe qué? Dame un segundito que voy a... Un segundito. Voy a hacer esto un poquito más bonito. Ahí, ahora sí va a quedar hermoso. Entonces vamos. Una vez más, pluma acá. Entonces acá se compraron las harinas, nos entregaron. Y ahí lo que me dice es lo siguiente. Te doy un periodo de descuento. Periodo de descuento. Acá. Y ese periodo de descuento significa que se me paga hasta el día 10. ¿Está bien? Acá eso es 10. Podrá pagarme 98. ¿Está bien? Y se me paga en 30 días más. ¿Ya? Ahí tiene que pagarme 100. Entonces entrega la opción para la empresa de decir, ok, si me paga al tiro o en 10 días más, me puede pagar. Un segundito acá. Aquí. Voy a poner esto abajo. ¿Está bien? Entonces la opción que tiene es pagar 100 acá. Entonces, ¿cómo escribimos eso? Si tú me pagas, tiene 2% de descuento, se me paga hasta el día 10. ¿Está bien? Voy a poner acá. 2% se me paga hasta el día 10.
2% de descuento. Caso contrário, tem que pagar o valor neto. Quanto é o valor neto? 100. Si es que pasa del día 10 hasta el día 30. 100. Entonces, ¿qué significa eso? Si pago hasta 10, hasta día 10, ¿cuánto tengo que pagar? 98. Y si pago hasta, digamos, en realidad hasta día 30, pero después del 10, ¿está bien? Después del 10. Voy a poner acá, después del 10, esta es una, de nuevo, un segundito que voy a borrar eso. Significa si pago después del 10, acá, si pago después del 10, pero antes del 30, ¿está bien? Ahí tendré que pagar 100. ¿Entendieron eso, cierto? Entonces, cuando vean este monito acá, escrito 210 neto 30, ¿cómo vamos a interpretar eso? Significa que me van a dar 2% de descuento si pago hasta el día 10. Caso contrario, tiene que pagar el valor neto, pero hasta el día 30. Aí, algumas vezes, eles também estipulam, não vamos ver acá, uma multa. É decir, se paga depois do dia 30, tem que pagar uma multa de 10%. Ou um interesse de tanto. Então, o período de desconto, acá, é de 1 a 10. E este outro período acá, de 10 a 30, é o que chamamos período neto. Período neto. Por quê? Porque se paga depois do dia 10, tem que pagar o valor neto. Puderam entender? Quedou alguma dúvida com isso? Bem, excelente. Então, que é o que temos? Segundito. A possibilidade de disfrutar de um desconto por ponto pago. Então, que é o que passa? Esse é o raciocínio que quero que haga. Se o provedor te oferece um desconto por pronto pago, é decir, esses 2% se adelanta seu pago. E a empresa não toma este desconto, é decir, a empresa diz, não, prefiro pagar 100 no dia 30. Podemos interpretar isso de uma forma distinta, porque este 2 que vamos a pagar a mais, certo? Estes 2 que vamos a pagar a mais, em realidade, se transforma em um custo. Por quê? Isso é equivalente a dizer, ok, eu poderia pagar 98 ao dia 10, pero me dá o direito de quedar-me com estes 98 mil pesos em meu bolsillo por 20 dias mais, certo? Se renuncio ao desconto. Então, que é como por interpretar? Me entrega a opção de quedar com 98 mil pesos na empresa por 20 dias mais. E quanto vai custar ter estes 98? 2%. Isso é equivalente a se eu puder ir ao banco e dizer, banco, me pode passar a fazer o seguinte, por exemplo, me passa 98 hoje, e o banco diz, ok, te passo 98 hoje, e te pago 100 em 20 dias mais. O banco, ok, perfeito. Então, vas a pagar 2 mil pesos para que o banco te passe 98 mil pesos por 20 dias. Este é um pouco o raciocínio. Então, uno pode chamar que estes 2, em realidade, que temos acá. Então, que é o que temos acá? Que me fazer um balão acá. Vamos dizer, 2
es el costo por tener... Me faltó espacio. ¿Sabe qué? Voy a poner acá al ladito, ¿está bien? ¿Qué significa estos dos? Voy a poner 2 representa el costo de tener 98 por 20 días más. ¿Está bien? Entonces es similar a decir, ok, yo estoy renunciando, si decido pagar en 30 días más, yo estoy renunciando a un descuento de 2%. Pero también es lo mismo que decir, estoy quedando con 98 por 20 días más y eso me va a costar 2. Entonces, eso es una forma de entender que en realidad, si uno decide no ocupar el descuento, eso se convierte en un costo, ¿está bien?, de crédito comercial. E quanto mais largo é o lapso de tempo entre o final do período de desconto e o momento em que se paga a deuda, menor é o porcentagem anualizado de custo de oportunidade que se incurre. Deixe-me traduzir isso. Acá, que hubiese passado, se, por exemplo, se nós estamos quedando, vamos a pagar 2, esse é nosso custo, para quedar com 98 por 20 dias. Este costo, es decir, pagar 2, que sería 2% por 20 días, es equivalente más o menos a 37% al año de interés, si uno hace la tasa equivalente, ¿está bien? O sea, 37%. Entonces, la empresa va a pagar 37% de interés equivalente, ¿está bien? 37% de interés equivalente al año para poder ter este direito. E aí, quizá vocês vão pensar, chuta, isso é essa é uma taxa de interesse alta, em especial se a pyme ou a empresa tem a possibilidade de tomar um préstamo em um banco por uma taxa de interesse inferior, por exemplo, 12%. Então, a vezes pode ser mais conveniente se a empresa não tem esta plata em este período. Que é o que pode ser conveniente? Que a empresa tome um préstamo em um banco, pague adelantado o banco, por exemplo, em um banco, que o banco le vai cobrar, por exemplo, uma taxa inferior. Supongamos que o banco le vai cobrar, não sei, le cobre 1, para darte um exemplo. Então, a empresa podia tomar o préstamo de 98 com o banco, paga o provedor, e em 30 dias mais, paga 99 ao banco. Então, vai ahorrar este custo que se está pagando. Então, por isso que decimos outro ponto. Que hubiese passado se ao invés do provedor hubiese dicho acá, por exemplo, 2% se paga hasta o dia 10, ou o valor neto se paga em 90 dias. Então, já cambia, porque antes teníamos que pagar 2 por solo 10 dias, agora vamos pagar 2 por 90 dias. Então, a taxa de interesse vai reduzir harto, então se vai poner mais barato. Então, quanto mais tempo nos otorga o provedor, menor é esta taxa de interesse que estamos pagando ao provedor por o período. E isso é bem interessante, Então, há que evaluar para poder comparar se o descuento que nos entrega o provedor é maior ou menor que nosso próprio custo de financiamento. Demorar as contas a pagar as contas por pagar. O que significa demorar pagar as contas? Significa posponer os pagos mais allá da fecha de vencimento. Então, por exemplo, se decidimos não pagar ao provedor dia 30 e decimos, sabe que não te vou pagar agora, quero quedar-me com a plata. Isso tem algumas implicâncias. A primeira é decir, primeiro vai ter um benefício, certo? Se decido não pagar ao provedor. Que benefício? O benefício é que a empresa poderá quedar com mais plata por mais tempo.
Esse é um bom benefício. E aí, com esta plata, poderia ocupar para poder generar mais plata, comprar mais coisas e todo o tema. Pero há um tema aí, há um peligro quando uno decide demorar pagar as contas. Primeiro, é o custo de los descuentos rechazados. Primeiro, se tu paga tarde, já perdiste os descuentos. Segundo, pode haver alguma penalização por pago tardio, que é, por exemplo, multas, certo? O provedor pode dizer, se paga depois, terá que pagar uma multa. E depois, também, podemos deteriorar a qualificação de crédito junto com a capacidade da empresa para obter crédito no futuro. É decir, o provedor vai dizer, ok, não me pagaste no passado, não vou otorgar-te crédito. Se queres comprar, tem que comprar ao contado. Então, não pagar as contas em dias tem hartos custos. E isto é pior aún quando falamos de los sueldos, porque não pagar. Imagina se as empresas que atrasam o sueldo. ¿Cuáles são os problemas que passam? Funcionários desmotivados, e os funcionários podem enojar-se, incluso fazer dano à empresa, e há casos incluso de roubos, porque eu já he visto isso em empresas, porque se sentem injusticiados e dizem, é injusto que a empresa não me pague e tenha tanta máquina, tanto ativo, tantas coisas assim. Baja a produção, aumenta a rabia, diminui a motivação. Imagina trabalhar sem sueldo. Uno está aí, sim, os empregados a vezes não logram pagar seu arriendo al dia, retrasan as contas, têm que pagar interesses. Oh, é horrível, é uma tragédia. Então, por temas éticos, ustedes como futuros engenheiros comerciais, intentem, hagan su mejor para nunca retrasar os sueldos, ¿está bien? Porque isso impacta muito na vida das pessoas, isso impacta nas famílias. Eu creio que acá muitos acá já han tenido a experiência de por lo menos ver alguém cercano que quedou sem sueldo. Oh, terrível. Imagina alguém que está justo contando com o sueldo para comprar um regalo de cumpleaños e não pode. É horrível. É muito, muito, muito horrível isso. Então, demorar as contas tem um benefício. Qual é o benefício? Liquidez. A empresa se queda com mais plata. Pero também tem problemas. Então, há que ter cuidado quando a empresa decide não pagar suas contas a prazo. E assim, os gastos acumulados, assim como sigue digamos, assim como temos o caso com os provedores, o crédito comercial, como fonte espontânea, também temos como fonte como mencionamos anteriormente, os impostos e os sueldos, os salários, é como são os gastos acumulados, é uma fonte importante de financiamento. E se espera que se pague nas fechas estabelecidas. Não é interessante demorar pagar imposto, porque a multa pode ser muito alta. A multa pode ser demasiado alta. ¿Está bien? Então, hasta o momento que definitivamente paguemos estes gastos acumulados, os sueldos, os impostos, hasta esta fecha, em realidade podemos dizer que estes gastos acumulados é como uma fonte de financiamento para a empresa. É decir, mira, hasta o dia que pago, não te paguei, tenho a plata. É decir, uno tem na conta do passivo sueldos por pagar, imposto por pagar. Hasta o dia, mientras não lo paguen, esta plata queda na empresa. É uma deuda que tem a empresa e é uma forma de a empresa se financiar. Uma vez que se vá pagando os gastos acumulados, é decir, imagina, se pagamos os sueldos o dia 5 de diciembre, pero del día 1 hasta el día 5, los funcionarios ya trabajaron, ya se está generando más gastos acumulados. Entonces, estos gastos es común que acumulados que se vayan fluctuando. Una empresa que está en aprieto financiero extremo, en algunos casos podrá no pagar los impuestos y los salarios, pero como conversamos, estas consecuencias son severas, es muy problemático, ¿está bien? Entonces, tenga mucha consideración con los trabajadores si ustedes están en una posición de gerencia y les toca tomar la decisión de posponer
el pago de los sueldos. Y está la opción para grandes empresas de obtener crédito del mercado de dinero, el money market. Pero en general, este mercado está disponible para grandes empresas. ¿Qué es lo que pasa con grandes empresas? Muchas veces estas grandes empresas tienen mucha plata, como el caso de Google. Google tiene mucha plata. Y ahí lo que hace Google es, para que no tenga que estar sacando la plata de la cuenta, pagando los sueldos, después vuelve a entrar plata, para evitar el efecto acordeón en su saldo de caja, que sube, baja, lo que hace Google es, para pagar algunas de las cuentas a corto plazo, como sueldos, impuestos, prefiere tomar un préstamo en el mercado de dinero. Y este mercado de dinero ofrece muchas veces unas tasas de interés muy, muy bajas, porque son empresas sólidas que tienen harto colateral. ¿Qué son los colaterales? Son garantías que se pueden otorgar a los bancos o quien sea que pase plata a la empresa, que les sirva como un respaldo si es que no se paga la deuda. Entonces, por ejemplo, Google puede decir, pásame 3.000 millones y como garantía te pongo estos edificios acá que tengo. Entonces, estos préstamos es algo que la empresa puede hacer de algunas formas. Son lo que llamamos papeles comerciales. ¿Sabe? En la crisis de 2008, uno de los problemas que tuvimos en las crisis es que cuando llegó la crisis, la oferta de dinero en el mercado bajó harto. Entonces, las empresas que necesitaban y las empresas que otorgaban estos papeles comerciales dejaron de otorgar, dejaron de ofrecer estos préstamos a corto plazo. Entonces, había muchas empresas que tenían toda su plata como invertida en fondos y que no podían retirar rápido esta plata y quedaron con mucha dificultad para lograr pagar sus cuentas. Entonces, era algo, o sea, las empresas tenían plata, pero no tenían esta plata líquida. Solo un segundo. Entonces, en 2008, como essas empresas estavam sem plata para poder pagar os sueldos, aí começam as crises. ¿Por quê? Porque começam a vender ativos, aí começa a deshacerse, os preços começam a cair-se, empresas que estavam muito apalancadas, que necessitavam muito de préstamos, começaram a cair os preços das ações e todo o tema. Então, em geral, as empresas grandes e empresas de alta calidad, que têm alto colateral, logra obtener estos préstamos a un costo muy bajo. ¿Qué son estos? Esto puede ser un pagaré a corto plazo, no garantizado. ¿Qué significa? Que la empresa pide un préstamo al mercado, hace una emisión de título, pero a veces no está garantizado. ¿Qué significa? Si la empresa va a la quiebra, no te va a pagar. O te va a demorar pagar. Depende. Otra opción sería que la empresa haga eso por medio de un banco, es decir, uno va, por ejemplo, a esos bancos grandes, por ejemplo, Morgan, ¿cómo se llama? No sé, estos bancos que se me olvidó el nombre de los bancos grandes, pero un Bank of America, algo así, y lo que hace es, el banco, la empresa emite los papeles, y si la empresa no paga, el banco se hace cargo. Entonces, esa es una opción que entrega mayor garantía. ¿Cuál es la ventaja principal de los papeles comerciales? Es que es barato, pero solo está accesible a grandes empresas. Entonces, les voy a mostrar un ejemplo bien real. Dame un segundito para que echemos una miradita en lo que hace Google. ¿Está bien? No, estas transcripciones son chistosas. Solo un segundito que les voy a mostrar. ¿Dónde está? Tengo
abierto acá para mostrarles un ejemplo bien real. Acá. Lo tengo. Déjeme ahora, tenía un otro archivo Excel para mostrarles este cálculo. Mira, esta es una memoria trimestral de Google, ¿está bien? Acá en su asset son los activos y mira la cantidad de cash Profe, en me cash. está compartiendo. Oh, muchas gracias. Está atento, me gusta eso. ¿Pueden ver ahora? Mira, esa es la memoria, es un balance trimestral de Google del año 2016. Mira la cantidad de caja y equivalente de caja que tiene Google, 16,549. Y eso está en millones. Entonces, para que tengan una idea, yo puse acá en el Excel. Voy a aumentar para que puedan ver. Esto es 16.549 millones. 16.000 millones de dólares. ¿Logra imaginar este valor en la caja? 16.000 millones. No es 16 millones de dólares, es 1.000 millones. Eso decimos en inglés billions. Son los billones, ¿está bien? Pero imagina, con toda esta plata en la caja que tiene Google, veamos acá. Mira, yo busqué acá deuda de corto plazo. Entonces, Google tiene una deuda de corto plazo de 3 billones. Imagina, 3 billones. ¿Qué son 3 billones? 3 billions. Es eso. No, espere. 3, acá tenemos, me faltó un 0. Entonces, imagina, Google, por más que tenga plata, cuando tenga que pagar sus deudas de corto plazo, como sueldos, cosas así, prefiere tomar un préstamo que le sale más barato y dejar esta plata guardada en su fondo de inversión. Entonces, miremos el porcentaje que, a pesar de tener plata, imagina, lo mismo que ustedes tienen que pagar a la cuenta de electricidad, tienen dinero en el banco, tienen su dinero ahorrado, pero prefiere tomar un préstamo muy barato, muy a corto plazo. Ven, 18%, puede ver. Entonces, estos préstamos de corto plazo que tomó Google equivale a 18% de la caja que tiene. Entonces, es una manera, ¿por qué? Porque a veces tienen que pagar, no sé, de sueldo 500 millones, no sé cuánto paga Google de sueldo, pero es algo que tienen que pagar una cantidad de plata muy a corto plazo. Entonces, estas empresas hacen eso, pero son empresas grandes. Son empresas grandes. Y la oferta bajó mucho en 2008, por eso que tuvimos esta crisis, porque fue lo que se dice que en 2008 fue una gran crisis de liquidez, porque las ofertas de crédito a corto plazo bajaron. Entonces, podemos financiar con aceptaciones bancarias, que es un otro tipo de crédito en el mercado de dinero. En general, hay una asociación con una transacción comercial extranjera. ¿Qué significa eso? Supongamos que nuestra panadería creció harto y ahora yo voy a exportar pan a Europa. Entonces, hago la exportación y Europa me compró ahí, por ejemplo, 100.000 millones de pan. Pero me va a pagar en 30 días más, 60 días más, 90 días más. Entonces, lo que uno puede hacer es, uno va al banco y dice, oiga, en Europa esta empresa me va a pagar en 60 días más. Me quiere comprar esta deuda, tú me pasas la plata ahora, me pasa un poco menos, 100.000 millones, por ejemplo, tú me puedes pasar 95.000 millones ahora y tú se hace cargo de cobrar. Oh, ok, perfecto. Puede también ser una forma de hacer eso. Y ahí tenemos dos tipos de divisiones de estos préstamos a corto plazo, lo que es garantizado y no garantizado. Veamos si me sale acá en la memoria.
Outstanding. Déjeme ver acá si no me va a salir fácil acá. No me sale clarito si esos 3 billones son garantizados o no. Pero como les comenté, puede ser que una empresa como esa logre un préstamo a corto plazo, pero que sea garantizado por un banco o no. En general, los préstamos a corto plazo sin garantía son bancos comerciales con una línea de crédito, un acuerdo de crédito continuo, una base de transacciones. O, es decir, el banco te dice, ok, si tú abres una línea de crédito, a las pymes, algunas líneas de crédito son así. Tiene acá una línea de crédito de 30 millones. Si tú necesitas, por ejemplo, por una semana, 5 millones, porque justo los sueldos subieron mucho de valor y me queda poca plata en la caja o los proveedores o los clientes no me han pagado todavía. Entonces se ofrece una línea de crédito por un valor pequeño, con un interés muy bajo, a veces incluso sin intereses por una cantidad pequeña de días. Pero algunos bancos pueden exigir que las empresas mantengan un saldo de compensación. ¿Qué significa eso? Que, es decir, la empresa tiene que mantener, no sé, una plata guardada en el banco, 20 millones, 30 millones, para que el banco le preste algo. Pero con las pymes es más difícil eso, por eso que las pymes tienen poco financiamiento. Porque las pymes muchas veces no tienen plata para dejar parada, guardada en un banco. Y además, si la pyme necesita financiamiento es justamente porque no tiene la plata. Pero con las empresas grandes no pasa eso, porque las empresas grandes tienen plata guardada. ¿Alguien sabe por qué Google mantiene tanta plata guardada? ¿Por qué Google tiene tanta plata bajo el colchón? Echemos una miradita acá en Google para ver. Se llama Alphabet, con PH. ¿Alguien sabe por qué Google, Facebook tiene Alphabet? Ese es Google, ¿está bien? Echemos una miradita acá, estoy en Economática, al balance de Google. Voy a pedir balance financiero de Google. Acá estamos con el... Empieza por el estado de resultado, porque no me sale el balance. Aquí está. Mira la cantidad de plata que tiene Google de activo corriente. Eso creo que está en miles. Entonces, ¿qué significa eso? Miramos la cantidad de plata que tiene Google, efectivo e inversiones a corto plazo, que es, eso es la fecha de septiembre. Agarramos el último año. Oh, está bien. Ahora, desde la última fecha, Google tenía esta plata acá. Mira cómo ha crecido Google, ¿no? Mira, en septiembre, mira la cantidad de plata que tiene Google. Eso en miles, entonces voy a sumar 3 ceros. 1, 2, 3. Ahora voy a poner en moneda. ¿Cómo se lee este número? 142 mil millones de dólares. Son 142 billones de dólares. O sea, esa es mucha plata. ¿Por qué? ¿Por qué Google tiene tanta plata? ¿Por qué Google no agarra esta plata y entrega como dividendo a los dueños, a los accionistas? ¿O por qué no agarra esta plata y compra otra cosa, compra computadores? ¿Por qué Facebook tiene tanta plata? Vamos, ingenieros comerciales. Les ayudo. En el mundo de tecnología, ¿hay poca o alta competencia? Harta, profe. ¿Qué posibilidad hay que venga un sustituto? Por ejemplo, una nueva red social. En el caso de Facebook, por ejemplo, de la nada surgió TikTok y ahora Quite, por ejemplo. ¿Qué posibilidad hay que de la nada tengamos una nueva red social y todos se migren a eso? Todos salgan de WhatsApp y vayan a Telegram. ¿Es un riesgo alto o bajo? Alto. Alto, profe.
Alto. ¿Y qué hizo Facebook cuando Instagram empezó a amenazar Facebook? ¿Qué hizo Lo Facebook? compró. Lo compró. ¿Qué hizo Google cuando YouTube empezó a ponerse grande? Lo compró. Lo compró. Entonces, estas grandes empresas lo que hacen es, cuando hay una amenaza, intentan comprar la amenaza. Entonces, ellos necesitan tener harta liquidez, harta plata en el colchón, porque si tienen que hacer una adquisición, lo pueden hacer sin problemas. No van a permitir que la competencia les gane fácilmente. Entonces, esas empresas mantienen harta caja. Entonces, lo que hacen es, con esta caja, la mantienen invertida en algún lado, y si necesitan pagar cuentas a corto plazo, que puede tener mucha oscilación, prefiere tomar un préstamo que sacar la plata de alguna inversión. Y estas empresas, grandes empresas, como son sólidas, tienen harto colateral, tienen harta oferta de crédito a corto plazo para financiar sus operaciones. Ahora, estas tasas dependen de los costos de fondo para los bancos, tasa preferencial, solvencia del prestatario y la rentabilidad de la relación para el banco. Entonces, si el prestatario, la empresa que quiere tomar el préstamo, es sólida, vas a poder pagar menos tasa de interés. Pero en general lo que observamos que las empresas pequeñas tienen menos crédito. ¿Por qué? Porque tienen menos capacidad de entregar garantía. ¿Está bien? Entonces, el prestamista requiere que muchas empresas que no pueden obtener créditos sin garantía comprometan una garantía. Y muchas veces esta garantía se puede hacer de dos formas. La empresa puede decir, te doy como garantía mi inventario. Imaginen, mi panadería es decir, oiga, préstame plata, te doy como garantía la harina, los panes, todo eso. Pero al banco a veces no le interesa mucho eso. O entonces podría entregar como garantía el inmueble de la empresa. Y ahí a veces lo que hace el banco es, ok, te paso 100 millones, pero tiene que darme como garantía este inmueble. Supongamos que el inmueble valga 200 millones. Entonces el banco dice, si no me paga, me quedo con el inmueble. Entonces el dueño de la empresa solo va a tomar el préstamo si sabe con seguridad que va a lograr pagar el préstamo, porque si no va a perder 200 millones. Y el banco, no es que el banco en general haga eso interesado a quedarse con el inmueble. Es un cacho para el banco cuando no pagan el préstamo. Porque el banco tiene que agarrar el inmueble, hacer el remate, a veces hay demanda judicial que hay que hacer, le cuesta plata. Y en general cuando pasa eso, el banco solo quiere recuperar, no es que el banco quiere ganar una ganancia. A veces sí, pero lo que se observa es que los bancos solo quieren recuperar la plata del préstamo. Por eso que tenemos los remates, y algunos remates venden muy barato los bienes, porque están apurados, quieren solo recuperar la plata. Entonces, puede ser que el prestamista tenga un adelanto, entregue, o sea, el banco es el prestamista, dará un adelanto menor que el valor de mercado del colateral, porque te va a pasar menos plata. Porque si pasara más, imagina, si la empresa dice, ok, te doy este inmueble que vale 200 millones como garantía, y al banco le pasara 500 millones. Entonces, ¿qué va a decir la empresa? Mejor no pago al banco y que me lleve el inmueble y estamos listos. Un otro problema de la crisis de 2008 es que la gente que compraba los inmuebles, o sea, compraba, el banco pasaba, por ejemplo, $500,000 para que la gente compraba un inmueble de $500,000. Yo estaba en Estados Unidos en estos tiempos y yo no podía creer. Yo veía a veces casas que tenían 2 piezas, una cocina, un living chico, $200,000. Esos son como 160 millones más o menos. Y yo decía, ¿cómo puede una casa ser tan cara, tan chica así? Porque estaban sobrevaloradas. Cuando la gente dejó de pagar, ¿por qué dejó de pagar? Porque de la nada este inmueble que valía $200,000 empezó a valer $80,000. Y la gente pensó, voy a seguir pagando un dividendo por un inmueble, por un valor de $200,000, por un inmueble que vale $80,000, mejor no lo pago, mejor voy a quiebra. Y entregaba los inmuebles al banco. Entonces, el banco había pasado $200,000, no pagaron y ahora tiene un inmueble que vale $80,000.
Y ahí empezaron las quiebras de los bancos, porque los bancos empezaron a tener perjuicios gigantes, gigantes, gigantes. Entonces, se puede entregar muchas veces las cuentas por cobrar y el inventario como garantía. Es decir, la empresa va a tomar un crédito y dice, pásame plata y te doy mis cuentas por cobrar. ¿Qué significa? La gente que me debe plata ahora no debe más a mí, deben a ti. Entonces, supongamos que tengo una cartera de 100 millones de cuentas por cobrar que me deben y el banco me dice, ok, te paso 70 millones y me quedo con estos 100 millones por cobrar y el banco se hace cargo de cobrar. Y ahí tiene que darse toda la pega de cobrar, llamar, enviar cobranza, a veces demandar judicialmente. Y supongamos que el banco logra recuperar 80 millones. Entonces el banco va y pudo quedar con la ganancia de 10. Y también hay la posibilidad, como les comenté, de entregar garantías sobre el inventario. Entonces significa que el inventario como pasa a nombre del banco, pero la empresa todavía tiene el derecho de vender ese inventario, pero queda en posesión del prestatario, del prestamista. Uno puede, perdón, legalmente pertenece al banco, pero permanece en posesión del prestatario. Y eso puede pasar, o sea, por medio de una formalización, algo así. Pero más común y conocido es el factoraje o factoring, que es cuando uno vende las cuentas por cobrar y para poder obtener el efectivo. Entonces, esto tiene un lado bueno porque libera a la empresa de tener que verificar crédito, el costo de procesar cuentas por cobrar, gasto de cobranza, gastos por deuda incobrable. Pero tiene un costo, pero tiene una ventaja. Pasa algo muy similar, a veces cuando uno va a comprar algo a crédito, y la empresa de factory, por ejemplo, si uno quiere comprar un auto, la tienda que vende auto, lo que hace es, si quiere tomar un crédito, toma un crédito con una empresa de crédito, un factoring, y tú no debes plata a la empresa del auto, debes plata a la empresa de factoring. ¿Bien? Pero eso tiene un costo, pero también tiene una ventaja. Y uno puede combinar todas estas fuentes, ¿cierto? De alternativa. Pero es decir, uno puede a veces, si hay algún cliente que tú no lo conoces y quiere comprar, tú le puedes otorgar crédito vía factoring. Otros clientes que tú ya conoces, tú le puedes otorgar el crédito tú mismo. Va a depender un poco del contrato que tiene el factoring, para evitar también que los peores clientes envíen el factoring y los mejores clientes se queden contigo. Entonces, a veces el factoring, algunos contratos solo aceptan si es todo o nada. Entonces, depende un poco de los acuerdos, pero va a depender de costo, disponibilidad, tiempo, flexibilidad y grados también. A veces uno puede hacer su financiamiento, parte por factoring, parte con los proveedores, eso va a depender harto. ¿Está bien? Entonces, bien, estamos bien, estamos bien. Echemos una miradita ahora acabó que nos quedamos un poquito corto de tiempo, pero yo les voy a mostrar acá. Acá está el ejemplo. ¿Qué es lo que dice acá? Por lo menos la explicación de eso es lo mismo que hice, ya está escrita acá. La primera dice que cuando una empresa renuncia a un descuento y paga sus cuentas al día, esa es nuestro supuesto. Es decir, la empresa va a decir, ¿sabe qué? No voy a pagar en el día 10, voy a pagar el día 30. Entonces se renuncia al descuento y prefiere pagar el valor neto al final del periodo. Si no se ofrece el descuento, es decir, si el proveedor no ofrece ningún descuento, es decir, no hay costo. Por otro lado, si una empresa opta por el descuento, es decir, si la empresa decide pagar antes del día 10, no va a haber costo por el uso del crédito comercial durante el periodo de descuento. Es decir, si decide pagar 98 en el día 10, no tendrá que pagar nada de costo adicional. Pero si decide pagar 100 en el día 30, hubo un costo de 2. Y acá está la explicación de lo que yo les puse en la PPT. Si los términos de venta son 2/10 neto 30, significa que si, de hecho podrían anotar eso, si paga
el valor en 10 días más después de la compra, tendrá un descuento de 2%. Caso contrario, tendrá que pagar el valor neto en 30 días más. Eso significa que la empresa podrá utilizar por 20 días más este valor sin descuento. Entonces, si no toma el descuento. Entonces, acá tenemos el ejemplo. Para una factura de 100, podría usar 98 durante 20 días. Por este privilegio, pagaría 2. Es decir, por una factura de 100, si decide pagar en el día 30, va a pagar 100 en el día 30, al invés de 98 el día 10. Para tener este derecho de seguir con 98 por 30 días, por 20 días más, tendrá que pagar 2. Y ahí la pregunta es, ¿cómo calculamos la tasa de interés equivalente? Aquí está la fórmula, ¿está bien? Para ahorrar tiempo, ¿cómo vamos a hacer? Acá es 98% por X%, que es la tasa anual, multiplicado por 20 dividido por 365. Acá está la fórmula. Acá está el cálculo, pero déjenme hacer la fórmula con ustedes. Y este será el ejercicio. El taller, déjenme mostrarles al tiro cómo es el taller. Ustedes tienen que calcular la tasa equivalente anual para cada uno de estos valores, ¿está bien? Acá me sale 1, 10, neto 30. Entonces, vamos a calcular ahora. Yo voy a calcular con ustedes este mismo que sale acá para que puedan entender la fórmula, ¿está bien? Entonces, porfa, copien eso. Y ahí vamos a hacer. Entonces, ¿cuál es la... Entonces, ¿cuál es el dato que nos entrega acá? El dato, digamos, los términos. El término es, vamos a anotar acá, si tiene 2% de descuento si paga hasta el día 10, y si no paga hasta el día 10 y paga entre el día 10 y el día 30, tiene que pagar el valor neto día 30. ¿Está bien? 2, 10, neto 30. Entonces la pregunta es, ¿cuánto? Y el monto es de 100. ¿Está bien? De 100. Entonces, ¿cuál es la tasa de interés equivalente por pagar después del día 10 y antes del día 30? Vamos a llamar eso de X%. ¿Cómo vamos a calcular? Eso es igual a, tal cual sale acá, ¿está bien? Observen que me sale, acá está como calculé y acá sale la fórmula. Costo de interés anual aproximado, ¿está bien? Eso no estamos ocupando tasa de interés equivalente anual, solo para simplificar, pero tendrán que, en el trabajo uno tiene que ocupar tasa equivalente, pero no quiero marearlos con complicación de matemática financiera ahora. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Vamos primero dividir, observe, el valor del descuento, acá el valor de descuento, por 100 menos el valor de descuento. Entonces, es lo mismo que sale acá. Entonces, empecemos. ¿Cuál es el valor de descuento? Ups. 2%. Eso. Okay. Mira, ponga atención para que saque un 7. 2%, ¿cierto? Dividido por, y acá yo voy a considerar hacia abajo 100% menos la tasa de descuento. Entonces será 100% menos la tasa de descuento. Entonces será 100. ¿Cuánto es la tasa de descuento? 2. Eso voy a multiplicar por 365 dividido por, acá, fecha de pago menos el periodo de descuento. ¿Cuál es la fecha de pago? 30, ¿cierto? 30. ¿Y cuál es el periodo de descuento? 10. 10. Entonces, al hacer este cálculo, acá me salió que eso es equivalente a 37,5% al año. Entonces, uno podría comparar, acá, si imagina, si la empresa tiene la opción de tomar un crédito a 12% al año en un banco, ¿qué es más conveniente? ¿Pagar al proveedor en el día 30 o tomar un crédito en el banco y pagar al proveedor en el día 10? ¿Qué opinan ustedes?
¿Qué opinan ustedes? Profe, si tiene la posibilidad de tomar una tasa de interés del 12%, dijo, Sí, ¿le conviene más pedir al banco? eso. Entonces, quizás sería más conveniente pedir un préstamo en un banco, pagar 12% por este mismo periodo, al año equivalente, y pagar al proveedor el día 10, porque va a ahorrar más plata, va a pagar menos interés. Esta es la duda que van a tener cuando empiecen a trabajar. Cuéntame. Me quedó la duda de ese 37,5% que representaba. Ese 37,5% es la tasa de interés equivalente. Déjeme agarrar ese espacio acá. ¿Qué es lo que tenemos qué es lo que el proveedor nos está diciendo? Me pague 2, ¿cierto? Para poder tener un crédito. Es parecido con el proveedor. Déjeme borrar eso acá. El proveedor, este término que dice el proveedor es equivalente de decir lo siguiente: te presto 98, el proveedor, ¿está bien? Es lo mismo que el proveedor te dice lo siguiente: ok, te voy a prestar 98 por 20 días, pero te voy a cobrar 2 de intereses. Entonces la pregunta es, si alguien paga 2 de 98 por 20 días, ¿cuál es la tasa de interés acá? Eso será un poco más de 2%. Entonces, pero 2% por 20 días. Entonces, pero es muy difícil un poco menos de 2%, un poco más. Pero es muy difícil uno comparar, ¿no? Imagina lo siguiente: el banco te hace un préstamo, en general el banco ocupa una tasa de crédito anual, te dice, mira, nosotros te vamos a cobrar 12% al año de interés. Y si tú tomaste el préstamo por 30 días, se va a calcular la tasa equivalente a 30 días. Entonces, lo que nosotros estamos aquí calculando es, ¿cuál es la tasa equivalente? Es lo que calculamos acá. ¿Cuál es la tasa equivalente a 20 días, perdón, 2% por 20 días, no, pagar 2 de 98 por 20 días equivale a ¿cuántos por ciento, pero a niveles anuales? 37,5%. ¿Está bien? Es el costo de financiamiento del proveedor. ¿Entendiste? O sea, sí, pero originalmente se supone que la tasa de interés era 12. ¿Cómo es eso? Eso es lo que me enredó. No, espera. Lo que yo decía es lo siguiente. Paso 1. ¿Cuánto cuesta tomar el crédito con el proveedor? Cuesta el equivalente a una tasa, no es cuánto cuesta, ¿cuál es la tasa de interés que cobra el proveedor? Es equivalente a 37,5% al año. Pero si con ese descuento, del 2%. Sí, eso es equivalente a eso. ¿Qué pasa si un banco te ofrece a 12% al año? Es decir, el banco te dice, ¿sabe qué? Si tú quieres este préstamo para el mismo período, te voy a cobrar el equivalente a 12% al año. El banco te va a cobrar menos interés, ¿cierto? Conviene más. Conviene más tomar la plata del banco y pagar al proveedor. Otra forma de decir es, ¿ustedes creen que 37,5% al año es mucho interés o poco interés? Para que tenga una idea, es equivalente de con esta tasa, si te cobro eso y te paso 100,000 pesos, un préstamo por un año, en un año más tú tendrás que pagarme 137,000 pesos. O para que sea más fácil, 100 millones. En un año más tendrá que pagar 137,500,000 pesos. Vale, harto. Es harto, ¿cierto? Entonces, calcular eso te dice que puede ser mucho más conveniente pagar al contado, ¿no? Aprovechar el descuento.
¿Entendieron el mecanismo? Es que ahí como que me enredan esa parte porque lo que entiendo es que al ocupar ese descuento del 2% y pagar 98 dentro de los 10 días, la tasa de interés es del 37,5%. Eso. Pero entonces, de alguna otra forma, a pesar de ese descuento, igual va a terminar pagando 37,5% más de lo que correspondía. Solamente si decide, solamente si, déjeme volver acá a la PPT. Acá en nuestro dibujo. ¿Puede ver acá? La empresa tiene una opción. Si la empresa quiere pagar dentro de los 10 días, paga 98. Si quiere pagar en 30 días más, tiene que pagar 100. Pero la empresa decide, no está obligada a pagar a ninguna de estas cosas. Si la empresa decide pagar dentro de 10 días, paga 98. Si paga en el día 30, paga 100. Entonces, tiene que pagar 2 más en el día para poder pagar el día 30. La pregunta es, ¿eso es equivalente a, imagina, no día 10 tú tenías justo los 98 para pagar y tú decides, ¿sabe qué? Mejor no pago ahora, mejor pago en 20 días más. Esto es lo mismo que decir, ¿sabe qué? Voy a quedar con 98 y voy a pagar 2% de interés por quedarme con eso en 20 días más. Pero ¿cuánto cuesta en tasa equivalente anual? ¿Por qué ocupamos tasa equivalente anual? Porque si yo te digo, por ejemplo, comparen dos alternativas de préstamos. Uno te cobra el equivalente a 37,5% al año y otro te cobra 20% en tasa equivalente al mes. Tú vas a decir, pero yo no puedo comparar una tasa mensual con una tasa anual. Entonces tengo que transformar todas las tasas por equivalente al mismo periodo. ¿Ustedes estudiaron transformación de tasa en finanzas o matemática financiera? Yo creo que sí. Sí. Tasa equivalente. Es cuando uno puede comparar, por ejemplo, si yo te cobro 1% al mes, es equivalente a cuánto anual. Entonces, es una pequeña transformación que estamos haciendo para poder entender cuál es el costo de interés en porcentaje que está pagando por este periodo. O sea, ese 37,5% es con el descuento de los 10 o es si esa es mi duda como general. ¿Es 37,5 con el descuento de los 10 o es si se paga el día 30? Y se paga el día 30. Ah, ya. Es O sea, si decir, no se paga el día 30, se ahorra ese 35%. ese 37%. debe ser eso, se Ahí não está. paga o dia 30. E esse 37,5% este 2 é igual a 37,5% de interés equivalente a um ano. Em outras palavras, um ano tem 365 dias, certo? 20 dias equivale a quantos anos? ¿Cuántos años equivale 20 días? Sencillo. Muestro acá. Mira. Un año tiene 365 días, ¿cierto? Entonces, 365 días equivale a un año. Y 20 días. ¿Cuántos años tenemos en 20 días? 20 días, ¿cuántos años tenemos? Tenemos 20 dividido por 365. 20 días equivale a 5% de un año. ¿Está bien? 20 días equivale a 5% de un año. O si fuera por más tiempo, y si hubiese sido por 400 días. 400 días equivale a 110% de un año. O si quiere poner el número, 1.10 de un año. 365 días equivale a ¿cuántos años? Un año. 730 días equivale a 2 años. Entonces, uno hace una equivalencia para poder descubrir, para poder transformar la tasa en equivalente anual.
que ahí te permite comparar mucho más, porque si yo llego, por ejemplo, en este caso que tenemos, quiero saber, no sé, cuánto me cuesta 2 de 98, por ejemplo, acá. Eu vou decir, isso é igual a 28. Essa é a taxa que vas a pagar. 2.4 por 20 dias. Você imagina, se vocês decidem pagar ao dia 30, vão a pagar, neste intervalo de 20 dias, vai pagar o equivalente a 2,04% de interesse por 20 dias. Que é melhor? Pagar por isso ou supongamos que o banco te otorga um crédito de 12% ao ano. Minha pergunta é, 2% é maior ou menor 2% por 20 dias? Pagar interesse de 2% por 20 dias. É maior ou menor que 12% ao ano? Mayor. É maior, pero te das conta que é difícil comparar porque acá está em dias e acá está em ano. Sí. Então, o que é o que uno faz? Uno transforma esses 2,04% por 20 dias, equivale a quanto? Em um ano? Equivale a 37,5% por um ano, ao ano. Isto acá, 37,5% ao ano, é o mesmo que 2,04 por 20 dias. Então, agora é mais fácil comparar, ao invés de ter que comparar estes acá com este, eu comparo este com este. Então, é o provedor. Cobra uma taxa de 37,5% ao ano e o banco te cobra 12% ao ano. Que vale mais a pena? Pagar em 30 dias ao provedor ou tomar um préstamo no banco e pagar al tiro 98 acá? Que é mais conveniente? Vamos, decida, pues no es tan difícil. ¿Quién cobra menos interés? Al año el banco. El banco. Sí. Entonces, ese es el ejercicio que queremos hacer. Cuando estén trabajando en la empresa y un proveedor les dice eso, oiga, tiene que pagar tanto, pero si paga antes, te doy un descuento. ¿De cuánto es el descuento? Y ahí ellos no te van a decir la tasa. Y si te dicen la tasa, a veces la tasa está mal calculada. Entonces, ese es el análisis que tiene que hacer para calcular cuál es el costo de interés anual para que sepan, ¿vale la pena pagar antes y agarrar el descuento o pagamos después? ¿Pudiste entender bien de verdad? Estoy acá, yo no voy a salir mientras tú no me digas que entendiste. Sí, claro. ¿Entendiste? Entonces, ok, mira, estamos pasadito a la hora, pero hagamos déjeme ayudaros a los que quieren desconectarse, no hay problema, pero déjeme hacer por lo menos la primera pregunta del taller para que ya puedan empezar bien. ¿Está bien? Hagamos la primera pregunta del taller. Mira, el taller yo les voy a subir en tareas, si ya no lo subí, no me acuerdo, pero ya veo al tiro. Pero tendrán que contestar essas preguntas acá de abajo. Yo les dije que era sencillo porque de verdad era. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Solamente me entregar los números. Entonces, en su cuaderno, empiecen a anotar el término acá. ¿Cuál es el término que tenemos? El término que tenemos acá es, en la primera pregunta, 1,10 neto 30. Entonces, veamos acá. Será, si paga hasta el día 10, tiene 1% de descuento. Caso contrário, tem que pagar o valor total dentro de 30 dias. A pergunta é, quanto de interesse anual equivalente, custo anual equivalente, estamos pagando? Isso é o valor do descuento. Quanto é o descuento?
1 partido 99 por Partido 360. por eso, por 100 menos 1, multiplicado por 365 partido o sea, dividido en 30 menos 10. 30 menos 10. Exactamente eso. Entonces, y ahí hagan el cálculo. Eso es igual a 18 algo, ya les digo. Entonces, mire cómo es sencillo lo que tiene que hacer. Y esto, de verdad, yo no quiero que entiendan, porque eso van a necesitar, no es chiste. Entonces, para que tengan bien claro acá, la fórmula, déjenme cambiar un color acá, voy a poner un color negro. Mira, ¿qué es lo que tenemos acá? Voy a poner acá. Este 1 que tenemos acá, ¿dónde lo metemos? Acá arriba, ¿cierto? Y acá abajo. Este 30, ¿de dónde viene? Viene de acá. Este 10, ¿de dónde viene? De acá. ¿Está entendido? Yo les voy a subir la tarea como taller, ¿está bien? Y ahí tendrán que calcular para todos estos. ¿Solamente el porcentaje anual se pone? Sí, porcentaje anual y porfa, pon el porcentaje con 2 casas decimales. ¿Está bien? Ya. 2 casas decimales. Y este será lo que tiene que hacer. ¿Está entendido? Sí. ¿Vamos a sacar 7 o no? O sea, sí. Sí, sí. El que dice como 1, 2 y 3 solamente es... Ah, Va ya. cambiando los valores, ¿está bien? Ya. Va Pensé que cambiando eran los tres, valores. como 3 preguntas por letra, pero no. No, son esas preguntas. Yo les voy a subir. ¿Y cuánto tiempo quieren para entregar eso? Hasta el domingo, no sé. Está bien. Les voy a dar hasta el lunes, ¿está bien? Lunes 12 de la noche, para que hagan tranquilos, hagan con calma y me entreguen. ¿Está bien? Entonces, ok, yo les voy a subir la tarea y van a tener hasta el lunes de la noche para poder hacer. ¿Estamos listos? Sí. Profe, Cuéntame. ¿te puedo Entonces hacer ya voy a subir la tarea. una duda corta del control? Sí, obvio. Es que la pregunta 4, ya como le había dicho por chat ayer, que me da decimal, ya que dividía los 127 que era el periodo por la cantidad que nos había dado con lo del RUT. Después de sacar el cuaterisco y dividirlo por el S, que era el RUT, y me da ese un número. Y en la 5, lo que yo tenía entendido era que... dejé colocar el control. Sí. No entendí su pregunta en realidad. No, es que la pregunta 5 tengo dudas que, que no me carga así. Que dice, considerando el lote del tamaño Q que ya calculaste, que es lo que hicimos con nuestro root, y la cantidad de veces que se hará el pedido. Calcule cuál será la utilización diaria de mercancía. Sí, Esa, lo que yo tenía entendido que el cubo, que ya lo sacamos, y la cantidad que lo sacamos en la pregunta 3, se dividía entre las dos, porque usted en el taller hizo algo parecido, o sea, perdón, en la clase, que en su caso el cubo era 200 y la cantidad era 10 y le daba 20. Entonces, en nuestro caso sería como dividir la cubo asterisco con la cantidad, que es de la pregunta 3. No sé si está bien eso. tú me dices, ¿cuál es la utilización diaria, cierto? Sí. Mira, la utilización diaria puede calcular dividiendo el Q por lo que encontraste en la pregunta 4. Por En la cual. eso, a cada Pero cuántos días pero se hace. Porque, en otras palabras, imagina, qué raro. si... Disculpe, porque dice
considerando el lote tamaño Q que ya calculaste, que es de la pregunta 2, y la cantidad de veces que se hará el pedido, que eso se saca en la pregunta 3, porque la 3 dice, considerando el valor de Q, encontraste, calcula la cantidad de veces que la empresa ordenaría durante el pedido. Sí, lo que pasa es que, sí, es verdad. Lo que pasa es que para calcular, sí. Pero ojo que essa pergunta no te dice que tienen que dividir por nada. Lo que pasa es que para encontrar la 4, la cantidad de días, tú tienes que sí o sí encontrar la cantidad de veces. La pregunta 3. Sí, la cantidad esa ya lo saqué bien, pero es que la 4 tenía duda porque me daba un número decimal, porque dividía los días por la cantidad de veces. No, pero mira, ahí no tiene problema, porque lo que pasa es que... ¿Cuál es su número root que pusiste? 20, 761, 419. 419. Sí. Y, lo primero que hacía era la Los 2. días salieron como 0,12. ¿Cómo? ¿Cuántos días? Sí, sí. Aquí lo tengo, aquí lo tengo. Sí, Sí, mira, no hay 0, problema, no hay problema, porque si bien no va a hacer mucho sentido, ¿está bien? No hace tanto sentido, pero lo sí, que me importa 0,12. es que sepan calcular, es porque el root es demasiado grande Sí, por eso. y eso. Pero Pero ponga dos casas decimales mínimo o todo, puede poner todo, pero no ponga cero, ¿está bien? Porque no sé, por cero, eso. En la 4 le puse 0,12, pero en la 5, esa era mi duda de la 5, porque me hice considerando el lote Q, que es lo que sacamos la 2, que me da 20.377,2, y, y la cantidad de veces que se hará el pedido, que también lo calculamos, pero no sé si eso se refiere a la pregunta 3 o a la pregunta 4. Y espera, después espera, sí, espera, espera. ¿Cuál tú dijiste? la 5. La... Si la 4 ya la entiendo, que me da decimal, pero me da 0,12. Pero la 5 es la que tengo como, estoy como súper como enredado con... Sí, mira, ¿cuál es la utilización diaria? Mira, no es difícil pensar. Por más que suene raro acá, es la misma pregunta que dice. ¿Qué significa que a cada cuántos días tiene que hacer el pedido? Si la respuesta hubiese sido 1, ¿cómo se interpreta eso? Que todos los días tiene que hacer pedido, ¿cierto? Sí, Si la respuesta hubiese sido 0,5, ¿cómo uno interpreta? 2 veces al día, 2 veces al día. Y si es 0,12, ¿cuántas veces al día? 7, 8. A dividir 1 por 0,12. 8 veces al día tiene que hacer el pedido. Así es lo Sí. que uno se interpreta. Puede sonar raro, pero te doy un ejemplo. ¿Sabe dónde pasa eso? Cuando uno va a una caleta de pescado, en esas caletas donde llegan los barcos con los pescados y tienen a gente vendiendo pescado ahí. En general, lo que vende pescado, le faltó, vuelve al barco, dice, oiga, pásame más, y vuelve a vender. ¿Sabe también dónde pasa eso a la gente que vende cachantún a la calle, no? Porque a veces lo que vende cachantún, yo he visto casos en el centro que tiene una distribuidora de cachantún, una distribuidora de agua, por ejemplo, o una casa de copete, como se llama, la botillería. Y ellos van, venden, agarran una caja de térmica, un cooler, venden las cachantún, agarran 12 cachantún o 30, vende las 30, vuelve a comprar más. Vende las 30, vuelve a comprar más. Entonces, no es tan raro, por más que pueda sonar raro, que una empresa tenga que pedir más de una vez Sí. por día. Ahora, eso. ¿Y cuánto salió su utilización diaria? Por eso, es que yo lo que había entendido, mi utilización diaria era dividir el Q asterisco con lo que me había dado en la pregunta 3, que se refería a la cantidad de veces que la empresa ordenaría. Pero, pero al final es como... No, tiene que Mira, ser tiene que ser ah, por días, tiene que ser la 4, porque o la sea, 3 solo te dice ya, lo siguiente, vas a ordenar dentro de este periodo que tenemos, va a ordenar, no sé, 1018 veces, algo así, sí, ¿no? 1018 sí, veces durante el periodo. eso me da la ¿Pero 3, periodo de cuántos 1018. días?
de 127 días. Entonces, 127 días hará 1018 pedidos. Ahora, por día, ¿cuánto estás ocupando por día? Ahí lo que uno tiene que hacer es, básicamente, calcular lo siguiente. Si hiciste 1018 pedidos en 127 días, es parecido con lo que yo les decía en el ejemplo anterior. Si hiciste, por ejemplo, no sé, en un periodo de 10 días, ¿cierto? Espere, en un periodo, déjeme solo ver aquí para poder explicarte bien. Si en un periodo, por ejemplo, de 20 días hiciste 2 pedidos, ¿cierto? 20 días, no, espera, en un periodo de 2 días hiciste 20 pedidos. Sí. ¿Cuántos pedidos ocupaste por cada día? 10. 10. Esa es la idea que está acá. Entonces, este número tuyo de la utilización diaria te dice que en promedio estás ocupando este número que te salió por cada día. ¿Cuánto estás consumiendo de harina por día? Esa es la intuición. 8. O sea, no, 8 veces se pide. No. Las 5. Las 5. ¿Cuánto te salió las 5? 169. ¿Estás seguro? 20. Porque se supone que es 20,377, que es lo que me dio el cuartelico. Lo divido con ¿Seguro el... que eso que es 20,377? No, 20.377. Eso. Coma 2. Sí, haga la cuenta y dime cuánto te Sí. salió. Por eso, 169.810. ¿Sabes que no me cuadra? Porque lo divido en 0,12, que es lo que me dio la pregunta 4. Tú estás poniendo solamente 0,12. ¿Cómo? Está bien, está bien. Porque sería raro dividirlo en 8, porque no en el fondo 8 sería 8 veces cada 8 días, porque 8 veces al día, por eso lo digo en 0,12. Está bien. Lo hiciste un redondeo antes. Entiendo. Es porque Porque, yo tengo todo hecho acá en mi Excel y en mi Excel yo hago redondeo al final. Entonces es muy posible que no me cuadre perfecto con lo que calculan ustedes. o sea, me dan, porque el 20.377,2 es lo que me da el cuartelico y lo divido en el 0,12, que es lo que me da la pregunta 4. Y, y así saco como que la utilización de mercancía sería 169.810, ya que son 8 veces se pide una cantidad de 20.377. Me cuadra, me cuadra. ¿Cuánto te salió las 7? Las 7, Sí, las 7 o las 6, las 6, las 6. 1.018.860. Sí. No cuadra con el mío, pero es por los temas de los Porque, decimales. porque ahí dice como son cada 6 días tiempo de entrega, entonces el PR sería los 6 días la Sí, utilización diaria de mercancía, que era en mi caso los 169.810. sí, está cercano al mío. Está Sí, cercano al mío. No, 1.018.000. Y después la de seguridad tendría que sumarle a 1.018.860 las 227 unidades. sí. No, está cercano al mío. No tengo. Yo creo que voy a hacer un redondeo acá. O Redondeo. sea, lo estoy haciendo como las cifras que me dan como exacta, por decirlo así. No, mira, está cercano. Los resultados están cercanos al mío. No hay que estar exacto igual al mío, porque como yo hago en Excel Sí, y o yo sea, ocupo todas las casas decimales, tú yo me estás. pasé un poco al millón. ¿Cómo? Como que yo me paso un poco del millón. Porque me da Sí, 1.018.000. sí, el mío, por ejemplo, me sale 981. Entonces, O pero, sea, pero ahí no se preocupe, porque yo voy a varía en el aceptar un bruto. rango. Yo voy a aceptar dentro de un rango. O sea, hay gente que es como 19 millones igual, 20 millones. Sí, es posible que algunos estén ocupando todas casas decimales, como estoy haciendo, otros están ocupando menos. Entonces, no Sí. se preocupe con eso. Pero vamos bien, vamos bien.
Ya. Eso sería. Súper. Casi que te regalé el control, ¿no? Y que grababa eso. ¡Ah! No hay problema. No hay problema porque cualquiera que me han preguntado ah, ya he ayudado. Lo que es importante para mí es que logren como llegar al resultado. ¿Está bien? Eso le iba a preguntar, ¿tenemos que poner solamente el número o cómo, como el cálculo que Solamente un hicimos? número, solamente Ah, un solo el número. número. Ya. Solamente un número, no hay problema que sea solamente un número. Y la mayoría, en realidad, este control ya está a la pauta, porque yo no tengo, déjame ver si lo tengo fácil acá. Ese control lo que hay que hacer, de hecho ya he dicho a todos, es, si uno viene acá en el ejercicio y cambia los números que sale acá, por lo que sale en el control, ¿bien? Se cambia los números por exactamente lo que sale acá y repite las fórmulas, va a lograr llegar al resultado correcto. Entonces, y tú igual ya hiciste, o sea, es decir, tú ya lo tenía listo en realidad, solo te estaba confundiendo en esta definición Sí, pequeña. en la 5 la que tenía la duda porque lo estaba viendo como por la 3 y no por la 4. Por eso que te digo, casi que te regalé, porque en realidad tú tenías la... Por algo yo te pregunté cuánto te salió las respuestas antes, Sí, porque para garantizar que... sí, pues, sí, yo de ayer le estaba preguntando de hecho porque ya me da raro eso del 0,12 en la 4. Sí, no, eso. De hecho, su duda es la misma que me ha llegado, porque me ha llegado harto con los decimales. Entonces pido que ponga todos los decimales y la pauta no va a cuadrar con... De hecho, te voy a mostrar acá cómo tengo calculado. No, espera, voy a poner con otro número acá. Acá, esa voy a mostrar como... Para que quede grabado también, no hay problema. A todos que quizá lleguen a esta grabación, dudo que muchos lleguen. Acá está como está la pauta, es todo automático. Pueden ver que lo hice en mi Excel. Entonces, para revisar, ustedes me van a entregar su número root, por ejemplo, 25 millones. Y ya me sale automático la pauta. Pero ¿cuál Sí. es el problema? Si observamos acá en el Excel, tengo muchos números después de la coma. Tengo Ahí muchos números. se atruncan o se... No, lo que pasa es que, por ejemplo, acá, supongamos que tú haces su cuaderno, en mi Excel sale eso. Pero en su cuaderno, tú al invés de poner todas esas casas decimales, pusiste solamente 0,11. Observe Ah, cómo va a cambiar acá el valor. Observe, mira, verdad. cambia mucho. Pero para que tenga una idea, yo voy a aceptar un rango. Nadie, yo creo que a menos si alguien se hacen completamente en el Excel. ¿Está bien? Entonces, déjeme poner este número acá, solo para que vean. Y sabe, eso es un tema grande porque los redondeos en general se tiene que hacer al final, justamente por eso. Entonces, observe lo siguiente. Antes me había dado, con el redondeo, solo para que tenga una idea. El alumno que se pone 11%, el alumno que pone 0,11, sale esta respuesta. Sí, Y el alumno que ocupa todas las casas decimales va a salir esta respuesta. sí. Entonces, yo voy a aceptar un rango si está distinto, por ejemplo, eso. Porque si está muy pasado, muy distinto a lo que... Mira, este rango acá es 3%. Entonces, es decir, el resultado que me entrega, si está 3% mayor, yo lo acepto igual. ¿Entiendes? No me voy a complicar porque no,
La forma como están calculando varía mucho. Pero para mí lo que me interesa acá en ese control no es tanto los números perfectos, porque no van a estar perfectos. Es que ustedes de verdad entiendan lo que se está planteando acá. Porque eso es lo que van a hacer en sus pegas. Ojalá muchos van a tener que tomar decisiones con eso y quiero que aprenda la herramienta. Eso es lo que más me importa. ¿Estamos bien? ¿Quedó alguna otra duda? ¿Algo que quieras aclarar? No, profe, súper. De verdad, muchas gracias. Porque estaba como súper confundido y no quería mandarlo sin como aclararme. Y No, me está sirvió bastante. está bien, no hay ningún problema. Y queda ahí la grabación para ayudar a cualquiera que tenga cualquier otra duda. Voy a avisar a todos también en el grupo que te di una mano y si quieren revisar la grabación que puedan revisar. Lo único que no puedo hacer es mostrar las fórmulas que tengo acá para poder calcular. ¿Está bien? Ah, no, sí, bueno, ya la sabemos. Sí, eso es lo que no puedo hacer. Entonces, bien, muchísimas gracias y nos vemos pronto. Chao, profe, que esté bien. Chao. Muchas gracias. Chao, profe, cuídese. Chao.